¿Qué tal, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Bienvenidos a la misericordia, a la luz y a la verdad de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios por estarme permitiendo en su grandeza y en su misericordia un bendito día más para poder compartir, ser un instrumento de la verdad, de esta bendita palabra. Yo me pongo a los pies de Cristo, bendito hermano y bendita hermana, con todo temor reverente, viniendo ante Dios, ante Cristo, con una conciencia tranquila, sabiendo que la verdad únicamente puede fluir por medio de la sinceridad y la fidelidad a Dios. Así he orado a Dios también por usted, por todo suscriptor, por todo el que daba un seguimiento y ya no lo da, por todos los que tenga Dios predestinados el día de mañana, ya sea por este medio o por cualquier otro medio. He orado para que Dios traiga de regreso a los que alguna ocasión estuvieron escuchando y ya no escuchan. He orado para que dé un fruto. He orado tanto a todos los que están aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile y en todo lugar donde Dios permita, bendito pueblo de Dios. También, antes de empezar esta enseñanza, con todo mi corazón, le exhorto, con todo amor, a que dé testimonio, como Dios nos lo mandó, de este bendito camino, a quienes están en la muerte, a quienes están en ignorancia. Que usted sea un instrumento para compartir este bendito camino, porque así nos lo mandó Dios. Bendito pueblo mío, pueblo de Dios, hermanos míos, en Cristo Jesús. Si usted todavía no tiene la estatura para poder compartir esta bendita palabra, Dios, el Todopoderoso, Cristo Jesús, nos han permitido el privilegio de poder, mediante esta plataforma, dejar las buenas nuevas de salvación para los que todavía no se les ha compartido. Así que usted puede compartir a cualquier persona, y si la quiere compartir, métase a YouTube y busque las buenas nuevas de salvación para el mundo por la puerta angosta. Ahí va a encontrar mi consiervo Jan Eduardo Caribay Ramírez. 4 horas dura el Evangelio. Siéntese con la persona que le vaya a compartir, aclárele cualquier duda, y cualquier duda que haya de la persona que se le esté compartiendo y usted no pueda compartirle, no dude en llamar en el acto, en el momento, para que nosotros completemos y aclaremos cualquier duda y pueda ser salvo. Continuemos con la enseñanza número 2 de la primera epístola a los tesalonicenses. Y nos quedamos en el capítulo 1, versículo 8. Le recuerdo, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros terminamos la epístola a los Efesios y que nos fuimos a esta para que nos enseñe Dios su gran poder que tiene con el ser humano a los que creen, cómo son transformados y cuál es la obra que un ser humano hace con el llamamiento celestial, con la fe y en este bendito camino como hijos y pueblo de Dios, que es el amor, que es compartir, que es la obra. Y es un privilegio poder mostrar el poder de Dios con esta palabra a todos los que son mansos. Vimos primeramente en los Efesios que este pueblo había tenido un crecimiento y que estaban amándose los unos a los otros, que estaban sentados en los lugares celestiales. También estamos viendo aquí con este pueblo
de los tesalonicenses, cómo llegaron con el Evangelio y cómo habían tenido ya un crecimiento, una forma dada por Dios, que estaban trabajando y estaban dando testimonio en las aldeas que estaban alrededor de Tesalónica, como Acaya, Macedonia, y que ya inclusive Pablo no tenía necesidad de hablar porque ellos ya eran instrumentos de Dios. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, lo que Dios nos ha venido diciendo, que para poder alcanzar el privilegio de tener esta estatura y ser dignos de ser instrumentos para llevar la verdad, se necesita un proceso, se necesita una prueba, se necesita un discipulado, se necesita un crecimiento dado por Dios y se necesita ser puesto por Dios en este camino para poder practicar. Entonces, veíamos ayer en el 7, ¿verdad? De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído. Y también veíamos que no nada más es ir a dar testimonio con la palabra, sino con el poder de Dios. Ejemplo, en la cruz, como ejemplo. Porque una persona debe dar la palabra de Dios con santidad y con ejemplo. Dice en el 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Maravilloso, hermano y hermana. Mire, quiero darle un testimonio con todo amor. Cuando Dios me permitió ser llamado, y las primeras semanas Dios tocó mi corazón y empecé a buscarlo con hambre, la persona o las personas que en su momento Dios me puso para enseñar la palabra, cuando abrían la Biblia y daban algún tema en Isaías, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, cuando yo estaba ajeno totalmente a esta palabra, me admiraba y me maravillaba los testimonios, la conducta de algunos hermanos y el cómo hablaban. Y yo decía, Señor, Señor, bendito, yo quisiera alguna ocasión llegar a esa forma, para mí estaba muy lejano, pero recordemos que estamos en un pacto de fe. Acuérdense que la promesa a todos los llamados mediante Cristo Jesús es que Cristo Jesús y Dios nos da el poder, nos da el amor, nos da la forma para llegar a ser reyes y sacerdotes. ¿Y qué es un rey espiritual y un sacerdote espiritual? Aquel que es un instrumento de Dios para hacer luz, para llevar la palabra, para enseñar la palabra. También le recuerdo, bendito hermano y bendita hermana, que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo amando a los primeros seguidores y los instruyó y les dio una forma, una vez que terminó su obra, Él, una vez que murió y resucitó, se presentó a los que había enseñado la palabra y les dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y divulguen o enseñen la palabra, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y divulguen o enseñen esta palabra de vida. Y recordemos que la bendita palabra también profetiza que este evangelio, esta palabra, tenía que llegar a todo el mundo. De hecho, es una profecía también y una señal profética, apocalíptica, de antes de que llegue nuestro Señor Jesucristo. También una de las señales para que nuestro Señor Jesucristo venga es que esta palabra se haya divulgado y se haya predicado a todo el mundo. Ahora, aquí estamos empezando entonces, bendito hermano y bendita hermana, para que no lo engañen, que no solamente unos cuantos somos llamados para ser apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, reyes o sacerdotes. Todos, absolutamente todos, somos llamados para esto. Nada más que hoy
En las falsas congregaciones no les enseñan eso porque está el diablo y está Satanás. Vemos dos pueblos, gentiles, que no eran pueblo de Dios, que no eran hebreos. Uno de ellos los efesios, otro de ellos los tesalonicenses, también están los colosenses, también están los de Esmirna, los de Tiatira, que no eran pueblo de Dios. Los filipenses no eran pueblo de Dios, eran gentiles, como ya se lo expliqué, y que llegaron a un tamaño del varón perfecto, que es imitar a Cristo e imitar a un representante que predica con ejemplo. Entonces estamos viendo y estoy exaltando el poder de Dios a los que creen. La transformación que nos da de viejas criaturas a nuevas criaturas, de seres carnales a seres angelicales. Porque llegar a esta estatura que estamos viendo y a esta obra que estamos viendo, se necesita ser un ser angelical, se necesita haber tomado la cruz, se necesita haber sacrificado todo. Porque meditemos, bendito hermano y bendita hermana, aquí dice que partiendo de los tesalonicenses, el evangelio fue divulgado no nada más en Macedonia y en Acaya, sino en muchos lugares. Se empezó a divulgar el evangelio, se empezó a divulgar esta enseñanza, y yo quiero decirle, los tesalonicenses habrán tenido compromisos con el mundo, habrán tenido trabajos para poder ir a llevar la palabra y enseñar la palabra, no nada más en Acaya y en Macedonia, sino más allá, y salir de su tierra natal, en donde tenían una obra seguramente, algún negocio seguramente. Pues lógicamente, para poder hacer esta obra, se necesita tiempo completo, se necesita una consagración. Ellos perfectamente sabían que habían sido comprados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo para una obra, para una entrega total. Ellos sabían perfectamente y habían creído que aquí eran extranjeros, peregrinos, gente de paso, advenedizos, que aquí no estaba nuestro hogar. Ellos sabían perfectamente bien que tenían la riqueza y la oportunidad de trabajar mientras estuvieran en el cuerpo humano, divulgando y dando testimonio de la verdad con santidad para ir a la vida eterna. Por eso dice en el 8, porque partiendo de ustedes, oh tesalonicenses, ha sido divulgada la palabra del Señor. No, ahora muy importante, no la palabra mía, no, la palabra de Dios, de Jesús, del Señor, del amo. No solo en Macedonia y Acaya, que ya eran dos aldeas, dos naciones, dice, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios ha sido extendido. Y ahí está, bendito hermano y bendita hermana, la enseñanza de multiplicarnos, la enseñanza de que la iglesia es la señora, de que la iglesia es la esposa de Cristo Jesús, de que nosotros vamos con el evangelio a predicar, y en un lugar donde hay hijos de las tinieblas, donde están ajenos a Dios, vamos con este bendito evangelio, y con el evangelio le estamos dando hijos a Dios por medio de un nacimiento espiritual, por medio del bautizo, por medio del poder de Dios. Y así los tesalonicenses estaban dando por gracia lo que recibieron por gracia, y estaban multiplicando en todas las aldeas de junto a lo que era Macedonia, Acaya y los alrededores, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Y por qué habla de fe? Bien, mira hermano, yo, para poder tener el privilegio de exponer la bendita palabra, Dios me dijo, déjalo todo y vente a padecer juntamente conmigo. Porque también en dar la palabra hay oposición, hay padecimientos, lloramos, somos perseguidos. Ahora, en el otro trabajo que yo tenía aplausos, tenía dinero, tenía reposo, tenía vacaciones. Pero Dios me dijo que si yo dejaba todo y tomaba mi cruz y iba a ser un instrumento de Él para su obra, iba a ir a la vida eterna. Y ahí está la fe.
Como dijo también alguna vez Dios por medio de Pablo, en una enseñanza a los corintios. A ver, corintios, si no hay resurrección, mejor comamos y bebamos. Pero ¿por qué, corintios, yo estoy en naufragios, en desvelos, en hambres, en peligros de los de mi nación, en persecución constantemente? Pablo trabajaba en la obra de Dios, hacía esto. ¿Qué dijo? Porque si no hay resurrección, mejor comamos y bebamos. Dando a entender Pablo que él lo que hacía de divulgar la palabra, de los padecimientos que tenía como Cristo Jesús, por dedicarse a dar la verdad, era porque tenía la mirada puesta en la vida eterna. De igual manera, recuerde, a este Hebreos 11, yo se lo he repetido mucho, Noé, Abraham, lo dejaron todo, prefirieron sufrir, prefirieron y creyeron que el planeta Tierra era una preparación, era una forma, era una prueba, un fideicomiso para alcanzar la vida eterna. Por eso dice, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios ha sido extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Fíjense nada más que hermoso. Pablo, bíblicamente, Pedro, Juan, eran hombres sabios, eran hombres instruidos, eran hombres que tenían la palabra. E imagínense el tamaño espiritual y las riquezas que habían recibido estos de Tesalónica y también de los efesios, que ya ni Pablo tenía necesidad de donde se estaba sembrando la semilla, de ir a enseñar. Porque también donde se siembra la semilla, se debe de enseñar. No nada más es bautizar. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les vine a enseñar a ustedes. Ahí está. Y entonces, no nada más es llevar el Evangelio y bautízate, recíbase. No, ahora hay que enseñarles. Ahora bien, los tesalonicenses tenían la sabiduría de Dios en el corazón, que estaban enseñando conforme a la presencia de Dios. Y Pablo ya no tenía necesidad de ir a enseñar. Recuerde que lo que estamos viendo son las riquezas que Dios da a un ser humano que creyó, ya sea individual o en conjunto. Dice en el versículo 9, porque ellos mismos, fíjense bien, nos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Ya, claro que el apóstol había ido a Macedonia, a Calle y a todos lugares, y dicen, porque ellos mismos, donde yo no llegué con el Evangelio, dice Pablo, sin ustedes, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron. Ahora, yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, mire, yo no recibo de igual manera a una persona que toque ahorita el timbre y que sea del mundo. Buenas tardes, ¿qué se le ofrece? ¿En qué le puedo servir? Le voy a decir yo, ¿verdad? Y le voy a tratar de dar el Evangelio, claro. Pero si viene un hermano que yo no conozca y toca el timbre y me dice, hermano, yo he visto sus enseñanzas y vine a conocerlo, le doy un abrazo y le diré, porque la presencia de Dios, el fruto de Dios es que el sentir de Dios es vernos por coyunturas, es un fruto que viene en automático de una familia. Ahora, los de Acaya, los de Macedonia ya se habían bautizado. Entonces, cuando fue Pablo a verlos, cómo lo recibieron. Ah, usted es hermano, usted es Pablo. Pues lo recibieron con el fruto de Dios. Y esta es otra manifestación, bendito hermano y bendita hermana, de podernos dar cuenta del fruto de Dios, no de hipocresía, porque así recibieron a Pablo. Ahora fíjense bien, y ellos mismos nos cuentan, nos dieron testimonio a nosotros
de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana. Miren, sabemos que un ídolo, en el Antiguo Testamento, la enseñanza que Dios nos da, voy a profundizar un poquito esto. Ya sabe que Dios me permite siempre profundizarlo para poder concertar bien la enseñanza. El ser humano, cuando fue creado por Dios, porque Dios nos creó, nos diseñó de una forma aquí en la cabecita y en todo nuestro cuerpo. Nos diseñó al ser humano para adorarlo a Dios, para depender de Él. Así nos hizo, así nos fabricó. Como una persona que hace una licuadora, la hace para una función. Ahora, Dios nos hizo para la función de servir, de adorar. Bien, ahora bien, cuando Dios se separa por el pecado y el ser humano estaba acostumbrado a adorar algo y se quedó sin saber qué adorar, claro que estaba Satanás, estaba el gobierno, pero se empezaron a hacer dioses de los troncos, del oro, imágenes, como estaban ya cableados y diseñados para adorar algo, pues tenían la necesidad de adorar algo y se hicieron y dijeron, estos son nuestros dioses. Como también cuando se hizo el becerro de oro. Claro que ese pueblo lo hizo con malicia, lo hizo con un conocimiento porque tenían a Dios, tenían al Todopoderoso. Pero los que no tienen al Todopoderoso, todas las culturas desde el Antiguo Testamento tenían dioses. Por ejemplo, aquí en México estaba la serpiente emplumada, estaba Tlaloc, que son dioses de México. En Grecia estaba la Medusa, estaba Poseidón, en Roma estaba el sol como dios, la luna, las estrellas, y así cada nación, antes de que viniera Cristo, no había una sola nación que no tuviera sus dioses, menos el del cielo. El único pueblo que tenía al Dios del cielo, el único pueblo que conocía a Dios y que sabía que había un creador, era el pueblo hebreo. Pero lo que le trato de decir bíblicamente, bendito hermano y bendita hermana, es que no había ninguna nación que no tuviera dioses o se hiciera dioses. ¿Por qué? Porque así nos habló Dios. Por eso, los que han dado un seguimiento, recordemos que en la epístola de los Efesios, capítulo 2, se nos dijo que nosotros adorábamos por naturaleza antes a los que no eran dioses, que estábamos ajenos a la verdad. ¿Sí? Por eso Dios no nos tomó en cuenta ese pecado, por ignorancia, porque no teníamos a Dios, porque Dios se alejó por el pecado. Para eso mandó a su Hijo Jesús, para quitarnos todos esos dioses y tener un solo Dios. Ahora bien, esos ídolos de palo, ¿en qué se convirtieron después en el Nuevo Testamento? Porque también ya en el Nuevo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hoy la palabra nos enseña que un ídolo o un Dios es todo aquel a quien se le da una vida, a quien se pone la confianza, a que dependemos de Él. Ahora yo le pregunto, ¿usted depende de un trabajo? ¿Tiene la confianza en un trabajo? ¿Tiene la confianza en cada quincena? ¿Tiene la confianza en cada mensualidad? ¿Usted tiene la confianza de que su hijo tiene que tener forzosamente una profesión para que pueda subsistir, para que le vaya bien? Bueno, esos son dioses. Y para adorarlos se necesita una entrega total todos los días que me separa de servir a Dios, que me separa de concentrarme como extranjero y peregrino y de poner diligencia a los pies de Cristo todos los días. Esos son los que hacen los dioses. Eso es lo que hacen los dioses que trajo Satanás. Eso es lo que hacen los ídolos. Ahora bien, cuando yo no conocía a Dios, no me era pecado. Era pecado de ignorancia. Pero cuando ya somos llamados y se nos presenta Cristo y me dice que me compró
y que solamente debo de tener un solo Dios y un solo mediador, y que me compró para servirle a Él, es cuando muchos cristianos están engañados y no entienden el pacto de una consagración total para ocuparnos en los negocios del Padre. Eso no lo entienden. Bueno, entonces fíjese bien, en aquel entonces la verdadera palabra se divulgaba. No estaban en la apostasía como hoy. Que hoy, para hallar palabra verdadera de Dios, hermano y hermana, yo se lo digo, que Dios me castigue si le miento, pues ya no la hay. Y si la hay en lugares contados. Contados. Entonces, aquí vemos que la palabra verdadera estaba dando un fruto y que Macedonia, Acaya y todos los lugares habían creído y habían dejado todos sus ídolos, todos sus dioses, para servir al Dios vivo y verdadero. Y el Evangelio nos habla de una cruz, de un bautizo, de una muerte, de una separación, de dejarlo todo para servir al Dios vivo y a Cristo Jesús, y consagrar nuestras vidas todo el tiempo que estemos en el cuerpo humano para servir a Dios. Ahora, aquí ya estaba dando un fruto. No como hoy, porque yo conozco muchas iglesias cristianas que tienen ídolos y no se han convertido al Dios vivo. La mayoría tiene ídolos. La mayoría está sirviendo a otros dioses menos al Dios vivo. Por aquí sí había un fruto. Fíjense bien, dice Pablo, nosotros llegamos a Macedonia, Acaya, y vimos el fruto que causó el trabajo de ustedes, tesalonicenses, que causó la palabra que Dios les puso en el corazón, y nos han dado testimonio de cómo dejaron los ídolos y se convirtieron al Dios vivo. Y muy importante, ¿verdad? Lo que dice también aquí de una conversión. Y cómo se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. Ahora, la conversión. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La conversión es que el poder de Dios, mediante la fe y mediante su palabra, de ser un ser animal, terrenal, carnal, me fue transformando y me fue convirtiendo hasta hacerme un ángel, hasta hacerme un ser espiritual, hasta hacerme hijo de Dios, hasta tener la imagen de Dios, porque al final de cuentas Dios es espíritu. Y así dice en San Juan capítulo 4, que dijo Cristo, mi Padre está buscando adoradores de espíritu en espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, una nueva criatura es dejar de ser de carne, dejar de ser terrenal y es ser un mensajero, porque la palabra ángel significa mensajero y un ángel tiene la imagen de Dios. Por eso dice, ¿y cómo se convirtieron de los ídolos? Porque esos dioses nos mantienen en carne, nos mantienen como seres terrenales, nos mantienen alejados de Dios. ¿Cómo se convirtieron de los ídolos al Dios? Fíjese bien para qué es la conversión. Para servir al Dios vivo y verdadero. Hermano, subráyelo, porque a mí me han criticado. Es más, la mayoría de la gente que veía aquí, que antes tenía 800, 100, hay todavía enseñanzas donde 1000 visitas, 800 visitas. Así empecé. Empecé con poco. Eso. Pero ¿sabe qué? Ahora han disminuido. ¿Sabe por qué? Porque les molesta la palabra de que Dios vino a comprarnos para servirle, para un campo, para una obra, para consagrar nuestras vidas, para no tener fuera de Dios el tiempo a otros dioses. Y este Dios me enseña, el Dios verdadero, que absolutamente todo lo que hizo en los cielos y en la tierra le sirve, le da un servicio, todo. Que cuando entró el pecado, por ignorancia, nosotros dejamos de servir al Dios vivo. Por siglos. Pero en otra obra, claro, que era vana, y que esa obra, el fruto eran espinos y cardos. Pero por su misericordia, Dios vino con el Evangelio a regresarme el campo, a regresarme la obra,
claro, voluntariamente, al que tuviera fe, al que quisiera, porque aquí a nadie se le obliga. Ahora, somos llamados para servir, para lavar pies, para llevar el evangelio, para hacer la sal, para hacer la luz, para bautizar, para enseñar, para ofrecer sacrificios vivos, santos y agradecidos. Y para ello se requiere de tiempo completo, todos los días. Aquí no hay descanso ni sábado, ni domingo, ni lunes, ni martes. El reposo bíblicamente es a los que hayan trabajado en esta obra eternamente. Bueno, entonces fíjense bien, aquí está. ¿Cómo se convirtieron? Porque un ídolo no me deja servir a Dios. Un Dios del mundo no me deja servir. O sea, yo no puedo decir, sí hermano, vengo los domingos y lunes y martes, o vengo 2 horas a servir y yo... No. Para poder servir al Dios vivo, debo de dejar todos los ídolos y debe de haber una conversión. Para servir al Dios vivo y no a los dioses muertos. Y verdadero. Porque los otros dioses son falsos. Dice en el versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Ahora, meditemos en este versículo 10. ¿Quiénes son los que van a ir a la vida eterna? ¿Por qué? ¿Cuál es la fe de un cristiano? De mostrar que creyó que Cristo Jesús viene por segunda vez. No con relación a la primera de perdonar y salvar, sino que esta segunda vez viene a destruir el planeta Tierra con ira y viene a rescatar a su iglesia. ¿Quién es el cristiano que lo cree? ¿El que le predica? Porque últimamente la mayoría de los cristianos están hablando de los tiempos finales, de las guerras, del anticristo, del apocalipsis. Sí, lo hablan, pero no lo creen. Porque ¿cuál es la credulidad verdadera? Como dice la palabra, muéstrame tu fe por obras. Porque sin obras no es fe. El decir yo que va a venir Cristo, que va a haber un juicio y estar en el mundo, eso no es creer. El creer es estar con temor y temblor, crucificado juntamente con Cristo, sabiendo que va a haber. Ese es el creer. Por eso dice, fíjese bien, que los que estamos trabajando, que los que estamos evangelizando, que los que tomamos la cruz, que los que preferimos servir al Dios vivo y dejar todos los ídolos que es el mundo, es porque tenemos esta esperanza. Y esperar de los cielos a su Hijo, fíjense bien, estamos hablando de hace 1970 años, aproximadamente. Y aquí ya tenían esta esperanza. Y los tesalonicenses, este pueblo, está dormido. Cuando venga Cristo Jesús, van a la vida eterna, van a ser transformados en el aire. Y todos los que nos dedicamos al servir al Dios vivo todos los días, es porque verdaderamente estamos esperando en cualquier momento a nuestro Señor Jesucristo. Se me pare el corazón o venga el primero, lo que sea. Pero como dice la palabra, y cuando venga el Hijo de Dios y halle a un mayordomo golpeando a sus consiervos, sentándose con borrachos, ¿qué hará el Señor de ese mayordomo cuando venga? Pero bienaventurado el mayordomo o el siervo que cuando su Señor venga le halle haciendo así, porque es el que se va a la vida eterna. Entonces, aquel que tiene fe, aquel que sabe que va a venir Cristo Jesús todos los días, está lejos de los ídolos y está sirviendo al Dios vivo. Son los que verdaderamente estamos esperando de los cielos, porque Jesús viene de allá arriba
a su Hijo de Dios, el cual resucitó de los muertos. Eso ya lo sabemos, que Jesús fue resucitado y va a regresar, pero sin relación al pecado. Dice, a quien nos libra de la ira venidera. De la ira venidera. ¿De qué ira? Hay una alabanza, quizá usted la haya escuchado, de Marino, de la gran tribulación. Se oye un grito, un lamento, un sollozo, mucha gente está angustiada, se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va buscando, una joven va gritando, ¡mamá! Un esposo va buscando su familia, pero escuchen, a lo lejos, alguien grita, Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida en la gran tribulación. Y la gran tribulación viene en Apocalipsis, viene en Daniel, viene proféticamente en muchos libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, viene la ira de la gran tribulación, de las 21 plagas, de las copas, de las trompetas y de las copas derramadas. 7 trompetas, 7 copas. Y viene, empieza desde los caballos. Entonces, viene la ira. Estamos en los principios de Dios de parto. Yo le dije, bendito hermano y bendita hermana, y se lo vuelvo a repetir. Si no es en este año, los próximos meses, a más tardar el próximo año. Pandemia. Peor que la del COVID-19. Engaño con vacunas, guerras, maremotos, olas de calor más fuertes, incendios, forasteros, y cada vez va a estar peor y peor la situación. Pero cuando venga todavía más fuerte, yo espero el ser rescatado de la ira de Dios. Porque la ira es que lo que viene al planeta Tierra jamás en la historia de la Biblia se ha visto o se verá de igual manera. Ni en Sodoma, ni en Gomorra, ni en el diluvio, ni en la deportación. Jamás se verá algo como lo que está aconteciendo y lo que está por acontecer. Entonces, ahí está también la fe, bendito hermano y bendita hermana, que este pueblo había creído y mejor se había agenciado de la riqueza, del campo, del amor y de la obra de Dios, sabiendo que eso los rescataba y los llevaba a la vida eterna. Vamos al capítulo 2 de Tesalonicenses. 2:1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Y es muy importante esto. Mire, te voy a explicar. Dios alguna ocasión me mandó a un lugar llamado la San Felipe de Jesús. También me mandó a un lugar llamado Milpa Alta, aquí en la Ciudad de México, que es en el sur de la ciudad. Y visité esos lugares durante años, pero ¿qué cree? Que esa visita resultó en vano. ¿Por qué resultó en vano? Porque se llegó, se predicó, aceptaron a Cristo, se bautizaron, empezaron bien, pero después que tuvieron cierto crecimiento, no pudieron por falta de fe, no pudieron por estar extrañando el mundo, y todo el trabajo que Dios hizo y de Cristo Jesús fue vano
para ellos, para ellos. Pero aquí vemos un pueblo que la visita del Evangelio, la visita de la obra de Dios, la visita del amor de Dios, la visita de un instrumento que se sacrificó y que va a amar para compartir y dar por gracia, en este caso no resultó en vano, porque ya tenían un fruto, porque ya tenían un crecimiento, porque ya estaban practicando la obra y el campo de Dios. Pero no para todos da un fruto, sobre todo en estos últimos tiempos. De igual manera también puedo decir, aquí hay hermanas, hermano, que cuando llegó Dios a visitarlos por parte de su servidor, no fue en vano, porque aquí siguen, tienen ya 7, 8, 10, 12 años algunos, y están dando un fruto ya, están en la obra de Dios, entonces no fue en vano. Entonces, es lo que está diciendo aquí, porque vuelvo a repetir, desde aquel entonces también, no crea que todos los que recibían a Cristo, no crea que todos, acuérdense que dice la palabra, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Aquí en este caso, los tesalonicenses habían sido llamados, pero también habían sido escogidos, porque ya estaban, ya habían tenido un crecimiento. Ahora, no resultó vana, dice en el versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como saben, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Sabemos que el camino de un siervo, sobre todo cuando eran apóstoles, era de oposición en cada lugar que llegaban. Usted lee, por ejemplo, primeramente empezando con Cristo, nuestro Señor. ¿Cuánta oposición tuvo Cristo Jesús en todo el momento que anunciaba la verdad? ¿Cuántas veces lo rodeaban? ¿Cuántas veces lo acechaban? ¿Cuántas veces querían su vida antes de tiempo? De igual manera, usted lee el libro de los Hechos que quedaron escritos por Dios cuando empezaron a evangelizar, y usted se va a dar cuenta de todas las veces que persiguieron a Pablo, que lo apedraron, que lo encarcelaron. De hecho, Pablo murió estando preso por la oposición y fue sacrificado por la oposición. Ahora, también, bendito hermano y bendita hermana, cuando alguien recibe a Cristo y tuvieron un crecimiento espiritual, tienen el conocimiento ya, el discernimiento de saber que estamos en una guerra, que estamos en una batalla, que estamos en una lucha. Como vimos, no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahora, fíjense bien, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. Ahí está la carta a los filipenses también. ¿Hubo un fruto ahí en Filipos? Sí, porque luego vamos a leer la carta de los filipenses también, que creo que todavía no la subo, si Dios me lo permite. Filipos. Pero en cada lugar donde Pablo llegaba a dar el Evangelio por primera vez, como en Efesio, porque cuando llegó a Efesio, pues, adoraban a la gran Diana, a la diosa, y fue apedrado Pablo, y fue perseguido. Entonces, también en Filipo los encarcelaron, fueron ultrajados. Y a pesar de todo eso, cuando estaban en Filipos, después de Filipos iban a Tesalónica. Y fíjese bien, no desmayaban. Claro que toda la gloria es para Dios. Porque este camino, bendito hermano y bendita hermana, para vencer a la oposición, se necesita tener a Dios. Dice, como saben ustedes, porque Pablo llegó y les dio testimonio que antes de ir a todos ellos, antes de llevar el Evangelio, pues Satanás lo quería impedir, porque el trabajo de Satanás
es impedir el Evangelio, es que lleguemos a algún lugar, pero es más poderoso el que tenemos. Dice, tuvimos denuedo, ahí está, en nuestro Dios, denuedo, ánimo, no desmayamos, a pesar de los latigazos, a pesar de encarcelamientos, a pesar de que nos amenazan, a pesar de todo, nos fortaleció Dios, porque dice, tuvimos denuedo en Dios, no en nosotros, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y valentía. ¿Y para qué nos ha dado ese denuedo? ¿Para qué es la presencia de Dios? ¿Para qué es ese espíritu que no es de cobardía? Para no desmayar a nuestro pacto de amar, de anunciar el Evangelio. Por eso recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que antes de cada enseñanza, ¿qué es lo que exhorta a Dios? ¿Qué es lo que le amonesta a Dios? Que comparta. Tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios o el Evangelio de la salvación. Ahora, el Evangelio de Dios es muy importante porque hoy hay muchos evangelios, como dice en Gálatas 1, no lo digo yo, ¿verdad? Dice que aunque venga un ángel o cualquier hombre a compartir otro evangelio, y todavía dice, no es que haya otro evangelio, no es que haya otro, sino que hay muchos que han pervertido el evangelio verdadero, que es un pacto de muerte, de consagración, de arrepentimiento y de alejamiento del mundo, que hoy no se predica eso. Pero el Evangelio de Dios nos predica una muerte, una separación y una entrega total a Dios. Aquí sí se les había anunciado el Evangelio. Y sí quiero hacer énfasis en esto, bendito hermano y bendita hermana, para poder profundizar lo que les estoy diciendo, con lo que me ha pasado a mí, en este tiempo que Dios me ha permitido ser un sirviente de Él. Algunas ocasiones, yo nunca me he metido a tratar de convencer a alguien que es cristiano para que deje su iglesia. No, han llegado a mí, sabiendo que doy palabra. Oiga, hermano, yo soy cristiano, muy bienvenido, hermana, ¿en qué le puedo servir? Oiga, hermano, es que ya no tengo dónde comer, que salí huyendo. Ok, me han dicho así, fíjese bien, tengo 17 años de cristiana, o 12 años de, sí, bienvenido, hermano, vamos a platicar, véngase. Y cuando les hablo de que cuál fue el pacto que Dios hizo con ellos, no me saben decir lo que es el bautizo. No se los explicaron. No les hablaron el Evangelio de Dios. Les dijeron, haga esta oración, bautícese y usted ya es cristiano. Y ya tiene la salvación. Y los engañaron todo el tiempo. Cuando yo les hablé del Evangelio de Dios, me dijeron, jamás había escuchado yo que tenía que hacer esto, pero lo voy a hacer. Y yo le dije, no le valió, pero ya me bauticé, ese bautizo no le valió, hermano. Hay un solo bautizo en la Biblia, pero cuando se predica la verdad, y yo me bauticé con la verdad y pequé, ya no me puedo volver a bautizar nunca más. Pero cuando no se me predicó la verdad y me engañaron, entonces aquí habla de anunciarles el Evangelio de Dios, no el mío, no de mis razonamientos, sino el Evangelio de Dios, en medio de gran oposición. Fíjate bien, en medio de gran oposición. A Satanás se le llama el opositor. Y opositor es el que se opone al camino de Dios. ¿Quiénes eran en aquel entonces? Instrumentos que se jactaban de conocer a Dios, llamados en aquel entonces fariseos, y que decían que conocían a Dios y daban y tenían sinagogas y iban a oponerse al Evangelio de Dios y de Cristo Jesús. Y los apedraban, los corrían de las ciudades, les prohibían hablar en el nombre de Jesucristo. Y ellos no hacían caso. Ellos
seguían predicando. Los amenazaban, a muchos mataron como Esteban, a otros encarcelaban, pero el poder de Dios les daba de nuevo para que en toda esa oposición se siguiera anunciando la obra por la cual Dios nos compró y nos mandó. Y hoy sigue siendo lo mismo a los que verdaderamente guardan la verdad y son santos. Bueno, dice en el 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Ahora, exhortación. La palabra exhortar es a alguien que vemos que no está en un camino verdadero. Porque cuando yo pensé que estaba en caminos rectos, que lo que a mí me enseñaron mi padre y mi madre era recto, y yo estaba en esos caminos, a mí se me vino a exhortar con la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios no hay ningún error ni ninguna impureza. En la palabra de Dios es pureza, santidad, luz, blancura. En los razonamientos y en lo que no está en la Biblia, todo lo que nos habla de un ídolo, todo lo que nos habla de un deseo de la carne, procede del error y procede de impureza. Todo lo que me puede manchar. ¿Y por qué Pablo decía esto? Pues casi les está diciendo, denle gracias a Dios, que Dios mandó a verdaderos siervos, santos, que tienen temor y que no llegaron a engañarlos, como muchos llegan disfrazados de ovejas, disfrazados de ángeles de luz, y llegan con enseñanzas para hacerlos errar y para contaminarlos, para mancharles la vestimenta y la santidad, la cual nos dio Cristo Jesús con su sangre cuando nos limpió de todo pecado. La bendita palabra. Pablo y cualquier siervo no mete ningún razonamiento, ni yo creo ni yo pienso. Los verdaderos siervos de Dios hablamos con la sabiduría de Dios, únicamente como dice la palabra. Si alguien habla, hable conforme a las palabras. Si alguien ministra, ministre conforme a la presencia de Dios. O sea, aquí hay dos cosas. Porque yo también puedo abrir la palabra, abrir la Biblia, pero sin el Espíritu Santo, quiero decirle que yo voy a enseñar una palabra que no es de Dios. Y voy a torcer las Escrituras. Entonces, hay dos. Tengo que tener a Dios y tengo que predicar con la Biblia. De lo contrario, los incitamos, como muchas congregaciones, a que las ovejitas están contaminadas y quedan errantes del camino. Por eso dice aquí, porque nuestra exhortación, cuando fuimos a exhortarlos, no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino fue con la Biblia, fue con el Evangelio, fue con la verdad. Al decirles, arrepiéntanse, porque el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron, ustedes están en tinieblas. Pues todo esto fue con el Evangelio. No como le dije, porque ¿qué es que hoy una exhortación proceda del error? Hermano, arrepiéntanse, haga esta oración y ya es salvo. Bautícese y usted ya es salvo. Diezme, ofrende y venga los domingos y usted ya es cristiano. Eso procede del error y procede de impureza. Eso no quita, no limpia, porque el Evangelio verdadero tiene un pacto, tiene una condición para poder entrar aquí. Bueno, dice en el 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio verdadero. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba vuestros corazones. Fíjense bien qué profundidad va a haber aquí de palabra. Bendito hermano y bendita hermana. Primero,
Alguna ocasión Dios me permitió hacer una enseñanza que se la recomiendo mucho, que ya está en YouTube, que se titula Quitando el velo al pueblo de Dios, la puerta angosta, ¿sí? Y habla de cómo reconocer un falso profeta y un verdadero profeta, de quiénes son los que son puestos por Dios y puestos por el hombre, con escuelas teológicas, con diplomas, con reconocimientos humanos, y quiénes son los verdaderos. Ahora, para poder ser un ministro, no me necesita aprobarme en ninguna iglesia, ninguna escuela teológica, ni ningún hombre. Debo de ser aprobado. Y para poder ser aprobado por Dios, necesité pruebas. Necesité todo un discipulado. Necesité haber sido llamado y necesité estar en el horno de fuego y necesité ser probado por un tiempo para ver si tenía fe. Porque la prueba produce cada vez un más excelente peso para la vida eterna y la prueba va dando el fruto de un crecimiento hasta llegar a la estatura del varón perfecto y haber salido del mundo totalmente. Ahora, Dios no pone a cualquiera, vuelvo a repetir, y el que pone y el que quita es Cristo y Dios, no el hombre, no el hombre, ni una escuela teológica. Entonces, aquí está diciendo, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Ahora, ya fui aprobado, ya duré 2 o 3 años en el discipulado como los tesalonicenses, que ya se les había confiado el Evangelio para llevarlo. ¿Qué es que se nos confíe el Evangelio? Que no metamos, ni como dice en Apocalipsis, el que tiene esta palabra y le añade algo más, yo le añadiré todas las plagas que están escritas en este libro. Y el que tenga este evangelio, esta palabra, y le quite algo y no lo dé a conocer, yo le quitaré su recompensa de la vida eterna. Dios, en este pacto, a los que hemos estado en las manos del alfarero y hemos tenido el privilegio de terminar en el horno de fuego la prueba, se nos ha inscrito la palabra en el corazón. Nos ha puesto Dios la palabra en el corazón, no escrita ni con tinta, como en el primer pacto, sino puesta en nuestros corazones. Cartas leídas por los hombres. Y la palabra en un ministro, cuando fue probado, Dios nos confía el Evangelio, que son las buenas nuevas, que es de Mateo, Apocalipsis. ¿Para qué se nos confía? Para que nosotros la demos sin añadir algo, ni quitar nada, con la presencia de Dios, como Dios lo manda. Y sí, cuando Dios nos confía este Evangelio y se predica la verdad, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos seguidores tuvo Cristo? ¿Cuántos seguidores tuvo Cristo? Yo una vez hice esta pregunta a alguno y me dijo, ¡muchos! ¡Miles! ¡No cabían! Le dije, no, ponga atención a lo que le pregunté. ¿Cuántos seguidores? No, gente que lo iba a buscar para que lo sanara, para que comiera y luego se iba. Seguidores. ¿Cuántos seguidores tuvo Cristo Jesús? Que dejaron redes, que dejaron mesa de impuestos, lo dejaron todo. ¿Cuántos? Pues usted sabe que fueron pocos. ¿Por qué? Porque cuando Cristo Jesús hablaba con la verdad, con la palabra de su Padre, muchos decían, dura es esta palabra. Ahora, cuando se nos confía el Evangelio y hablamos con la verdad, pues a muchos les hiere. Muchos nos dicen locos, insensatos, hijos del diablo. Pero no importa. A mí Dios me confió el Evangelio para que hablara como es y no para engañar a los hombres
y que mis intereses sean poder, aplausos, fama y dinero, sino para salvación. Ahora, no a cualquiera Dios le confía en el Evangelio. Aquí a Pablo se lo confió. Dice entonces, fíjense bien, que se nos confiese el Evangelio. Ahora, así hablamos, ahí está, para que la gloria sea de Dios. Yo de igual manera, en cada enseñanza, ¿qué le digo? Bendito hermano y bendita hermana, vengo con mi conciencia limpia, sabiendo que Dios me puso y no el hombre, y así hablo, con esa confianza, con ese denuedo. Así hablamos. No como para agradar a los hombres. Mucha atención en esto, mucha atención en esto. ¿Qué agrada al hombre? Hermano, Dios vino por pecadores, no se preocupe, Dios lo ama, usted ya es salvo, va a tener dinero, Dios le va a llenar su... ¡Ay, de veras! Sí, no, pues me van a aplaudir. Pero, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, tome su cruz, arrepiéntese. Usted no puede tener ídolos, hermano. Por favor, usted fue comprado para servir, para padecer, para estar en la cruz, para dar amor, para ser probado. ¡Ah! No, eso no me agrada. ¡Fuera con este pastor! Bueno, pues fuera con este pastor. Gloria a Dios. Pero a mí se me confió el Evangelio como a Pablo y a cualquier otro santo, porque el verdadero Evangelio no agrada a muchos. Muchos dicen dura es esta palabra. Pocos creen. El Evangelio de Dios. Ahora, el Evangelio de Satanás, o más bien la palabra de Satanás, porque no hay otro Evangelio, agrada. Esa prédica de Satanás a muchos agrada. Por eso esas congregaciones están llenas, porque no está el verdadero Evangelio, porque no hay un santo. El escuchar dinero, el escuchar tus pecados ya son perdonados, no importa que peques, Dios es amor, ya eres salvo, la salvación no se pierde. Pues cómo no. Pero el verdadero Evangelio no es para agradar a los hombres sino a Dios. Y la verdad. Dice, no es para agradar a los hombres sino a Dios, porque Él nos los confió para hablar y no desvirtuar la palabra. Que prueba nuestros corazones. Sí, y Dios, bendito hermano y bendita hermana, me va a probar, porque el haberme confieso este Evangelio es un arma de dos filos. Me puede hacer millonario y rico para engañar a la gente, y para que tenga fama, para que tenga poder, para que tenga una iglesia llena, para que sea reconocido a nivel mundial, como Armando Alducin, como Maldonado, como Hunter Geber, como Marcos Witt, como Adrián Romero, y tener fama y tener poder. Pero ellos hablan para agradar al hombre y no a Dios. Y nosotros vamos a ser probados, y este Evangelio se me confió para no engañar, para no transgiversar y para seguir agradando a Dios, haya un fruto o no haya un fruto, sea en vano o no sea en vano. Así hablamos y así hablaba Pablo. Bendito hermano y bendita hermana, se nos ha ido la hora. Yo le mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana si Dios quiere, y gracias.